Hola mis amigos, soy Enrique, bienvenidos a un nuevo Respondiendo Preguntas. El día de hoy tenemos a Diego, que me pregunta que si el parabrisas del carro se rompe y se pone uno genérico, ¿esto afecta el valor de reventa del carro? Y pues mi amigo, depende. Depende de qué tan malo sea el parabrisas que le pones, ¿no? Porque es que hay unos que realmente son de bajísima calidad, entonces ahí de pronto sí. Además de la instalación, porque en muchas ocasiones cambian el parabrisas y lo instalan y ni se nota que hubo un cambio, pero en otras ocasiones pues sí dejan unos trabajos muy mal hechos. Por ejemplo, a nosotros hace muchos años nos llegó un carro, nos lo estaban ofreciendo de hecho, y era una Captiva. Y yo me puse a ponerle cuidado al parabrisas, al contorno del parabrisas, y evidentemente lo habían cambiado porque tenía ahí unos rastros de silicona. Claro, no una rayita, unas plegoses así en todo el contorno del parabrisas. Habían hecho un trabajo pero pésimamente malo, y ahí pues sí, definitivamente afecta el valor de reventa independientemente de qué carro sea, ¿no? Sea un carro hueso o sea un carro comercial, lo va a afectar, además también la calidad de eso. Pero diría que el impacto en el precio no es muy alto. Continuamos con Luis, que me pregunta que si le recomiendo la Chevrolet Zafira como primer carro. Y pues mi amigo, sí, pero con matices. La cuestión es que la Chevrolet Zafira tiene unas ventajas como el hecho de que se consiguen relativamente baratas, además de que son muy amplias, son bastante espaciosas, unas 7 puestos que lo hacen muy bien en sus 3 filas de asientos. Tiene un equipamiento más que decente para los modelos en los que andan, ¿no? 2006, 2005, 2004. Son carros que por ese lado valen la pena. Ahora, en lo que se debe tener en cuidado es que uno, no es barato de mantener, de hecho tiene un consumo de gasolina bastante elevado, rondando alrededor de entre los 25 a máximo, yéndole bien, 30 kilómetros por galón en ciudad. Así que es un consumo bastante alto que muchas personas que tienden a comprar esos carros porque no tienen mucho presupuesto, pero necesitan buen espacio, pues a veces les queda un poquito difícil de mantener. Adicionalmente, es un carro que por la edad y por lo equipados que venían, tiende a ser demasiado delicado, sobre todo a nivel eléctrico. La computadora es algo que ya a estas alturas le está fallando en la mayoría de estas y no es algo barato realmente de cambiar. Entonces, podría valer la pena, sí, por precio, por prestaciones, pero es un carro que realmente se debe tener cuidado. Toca revisarlo muy bien antes de comprarlo, especialmente la parte eléctrica, y además echar lápiz si eres capaz de mantener este carro. Continuamos con Faustino, que me pregunta que con un presupuesto de 60 millones de pesos, ¿qué microhíbrido se puede comprar? Adicionalmente, que en cuánto tiempo va a dejar de funcionar y que si de pronto llegara a fallar las baterías, ¿cuánto costaría reemplazarlas? Y pues mi amigo, primero que todo, con 60 millones de pesos, el mejor microhíbrido que se puede comprar es el Suzuki Swift. Es un carro muy bien equipado, que es muy eficiente en el consumo de gasolina, de hecho es súper recomendado por la economía en el consumo de combustible. Ahora, ¿en cuánto va a dejar de funcionar? Eso no lo sé, porque va a depender mucho de qué tan buenos dueños haya tenido, ¿no? Pero generalmente, y hablando principalmente de lo que tiene que ver con baterías, vienen para tener una vida útil superior a los 200.000 kilómetros o incluso 300.000 kilómetros, nuevamente dependiendo de los cuidados, también de la suerte, dependiendo de un montón de factores, puede llegar a durar fácilmente de pronto hasta los 300.000 kilómetros. ¿Que cuánto llegaría a costar reemplazarlas? Pues bueno, en la actualidad esas baterías están rondando más o menos como los 10 millones de pesos, pero de aquí a allá no sé cuánto estarían costando, ¿no? O sea, es imposible para mí y para cualquier persona saber cuánto costaría dentro de 10 años algo. Pero la tendencia es que cada vez las baterías, tanto de los carros híbridos y especialmente de los carros eléctricos, pues van a la baja. Fabricarlos cada vez se vuelve más barato y por ende, en unos 10 años probablemente cambiarlo no suponga un esfuerzo muy alto. Continuamos con José Díaz, que me pregunta qué es mejor entre una Mazda CX-30 Grand Touring LX microhíbrida y un Toyota Corolla Cross híbrido. Y pues mi amigo, primero una advertencia. La lista de espera siguen siendo largas y muchas personas no tienen paciencia. Y además, que no la vaya a pasar por ahí, que de hecho todavía sigue bravo conmigo y se sigue quejando conmigo, porque yo le recomendé compres el Toyota Corolla Cross porque para mí es uno de los mejores híbridos que se pueden comprar en Colombia. La cuestión es que a él, el vendedor de Toyota, le dijo que si compraba el carro financiado y no de contado, pues le iba a llegar más rápido. Sí, que financiado llegaba más rápido, que aceleraba o avanzaba en la lista de espera. La cuestión es que era mentira. O sea, el vendedor lo engañó y se sigue quejando de mí. O sea, se puso bravo, fue conmigo por recomendarle el Corolla Cross. Pero bueno,
Aquí te digo, si estás dispuesto, y si hablamos de que lo vas a comprar nuevo, si estás dispuesto a esperar esos meses, 4, 5, 6, 8, 10 meses, a que te llegue el Corolla, pues como tal, el Corolla Cross es mejor carro. Por diferentes razones. Primero, es más comercial. Sí, la X30 no tiene buen comercio, pero el Corolla Cross tiene mucho mejor comercio. Tanto que, a diferencia de las X30 que se puede llegar a depreciar, aunque no se deprecia mucho, el Corolla Cross prácticamente no se deprecia. Y en algunos casos, incluso le puedes llegar a ganar dinero después de usada. O sea, puedes llegar a vender el Corolla Cross usado más caro de lo que vale nuevo. Porque hay personas que lo quieren, no quieren esperar y están dispuestos a pagar un poco más. Eso pasa, lamentablemente. Ahora, otra razón por la cual el Corolla Cross también es mejor que las X30 es por temas de espacio. Verán, la X30 es un carro bonito, muy bien equipado, anda sabroso, para viajar es una belleza, pero en temas de espacio me parece una cosa fea. No me gusta, me parece siempre un carro muy incómodo. La fila trasera de asientos yo me subo y quedo así. O sea, no me gusta la sensación que da en la fila trasera de asientos. La Corolla Cross es un poco más amplia, es un poco más espaciosa, es más cómoda. Entonces, por ese lado, también prefiero, y para mí es mejor, el Corolla Cross. Y por último está el tema de la hibridación, y más si lo queremos ver en lo que es ahorro de combustible, que después de todo uno se compra un híbrido es para ahorrar combustible. Y pues bueno, en las X30 ese sistema microhíbrido es más, digamos, nombre, que llega a alcanzar unos rendimientos que sí, para el cilindraje y para el carro, digamos, no son tan malos. Estamos hablando de alrededor de unos 40 kilómetros por galón en ciudad, pero es que cuando hablamos del Corolla Cross hablamos de rendimientos por encima de los 60 kilómetros por galón. Así que hay una muy buena diferencia en lo que respecta a ahorrarse combustible. Así que por ese lado también prefiero el Corolla Cross. Entonces, para mí es mejor compra pues el Toyota Corolla Cross. Eso sí, siempre y cuando tengas la paciencia de esperarte todos esos meses para que te llegue. En lo personal, pues a mí no me da la paciencia, pues, lo comprobé cuando me iba a comprar mi carro, que me dijeron que el carro que yo quería, el HB20, demoraba 3 meses. Yo dije, jamás en la vida voy a esperar. Yo no tengo paciencia, yo quiero las cosas así. Entonces yo no serviría para eso. Pero definitivamente, como carro, como mirando solo el tema del carro, el Corolla Cross es mejor toda una vida que la CX-30. Continuamos con la SNEP, que quiere saber qué carro tiene mejor reventa, si una Renault Duster 1.6 o una Kia K3 Cross. Y pues mi amigo, yo diría que estamos muy parejos. No diría que una sea mucho más comercial que la otra, que se venda más rápido. No, porque es que ambas tienen sus ventajas. La Kia K3 Cross la buscan especialmente por su equipamiento, por su desempeño, porque realmente es un carro que vale la pena, es un carro muy amañador, salvo el tema del consumo. Y por otro lado, la Renault Duster lo buscan más como por costumbre. Ya lleva muchos años en el mercado, es un carro que no tiende a dar muchos problemas, es un carro que tiene buena altura al piso, que es especialmente bueno para pasar por los terrenos por donde, por ejemplo, la Kia K3 Cross, pues no me tocaría pensarlo porque es más bajita, obviamente, ¿sí? Cada uno tiene, digamos, su punto fuerte, cada uno tiene su nicho. La Renault Duster para aquellos que buscan un carro un poquito más guerrero, un poquito más trochero, y la Kia K3 Cross para aquellos que buscan un carro con un poquito más de calidad y además un carro un poquito mejor equipado, por decirlo de alguna forma. Entonces, pero a nivel comercial están como bastante parejos. Continuamos con Fernando, que me dice, en 10 años, si yo tengo 2 carros, uno de gasolina y otro eléctrico, ¿cuánto costarán? ¿Cuánto valen las baterías? ¿Qué quiere precios? Y pues mi amigo, y esto es un consejo para todo el mundo, no hagan ese tipo de preguntas porque para mí es imposible, y para todo el mundo, imposible saber cuánto costará algo en 10 años. No hay forma de saberlo. O sea, yo no tengo una bolita de cristal, y si la tuviera, créanme que no estaría acá haciendo videos, probablemente me estaría rascando las pelotas por allá en un lugar muy bacano, lleno de lujos, y sin trabajar porque me ganaría todas las loterías, todos los balotos que me se atravesaran. Entonces, como no tengo esa bolita de cristal, para mí es imposible decir lo que buscas, pero podemos hacer un pequeño análisis. Por ejemplo, los carros eléctricos dentro de 10 años probablemente sean cada vez más baratos. Porque, pues, nomás tomemos como ejemplo lo que ha pasado en los últimos 4 años. ¿Cuánto costaba un carro eléctrico el más barato en 2022 y cuánto cuesta ahora? Pues en 2022 el carro eléctrico más barato, y hablemos de una SUV, estaba por alrededor de como los 150, 160 millones de pesos. Hoy en día una SUV eléctrica, 100% eléctrica, la consigues como en 75, 80 millones de pesos. O sea, han perdido la mitad de su valor. No es que hayan perdido, es que ahora son mucho más baratas, ¿no? Ahora, en 10 años, pues probablemente la tendencia continúe, pues obviamente ya no van a perder la mitad o ya no van a bajar a la mitad del precio, pero probablemente sí sigan bajando un poco. Así que
probablemente en 10 años comprarse un carro eléctrico sea mucho más barato, la infraestructura esté mucho mejor y sea la regla comprarse un carro eléctrico, a menos que exista alguna crisis en los próximos años con las materias primas para esos carros eléctricos, con las tierras raras, con los chips, con el litio, con alguno de sus componentes. Si llega a existir una crisis bien grave, pues ahí probablemente el precio de los carros eléctricos se dispare y vuelvan a estar caros y ya no sean viables, ¿no? Eso depende de esas variables. Ahora, los carros de combustión son carros que en teoría son mucho más durables, que al menos en buena parte de Colombia siguen siendo pues la preferencia, pero es que también hay que tener en cuenta las regulaciones que cada vez se ponen más, los gobiernos cada vez quieren ser más verdes, que le van a poner más restricciones a los carros de combustión y lo más probable que si no llega a haber ninguna crisis que afecte a los carros eléctricos, lo más probable es que en unos 10 años pues andar en un carro de combustión en buena parte del país ya no sea posible y por ende, como ya no va a ser posible transitar en ciudades grandes, por ejemplo como Bogotá, pues esos carros comienzan a perder comercio y por ende, en lo que respecta a la depreciación, pues probablemente sean mucho más castigados que los carros eléctricos. Ahora, el tema de las baterías. Hoy en día, unas baterías de un carro eléctrico, pues sí, se llegan a dañar todas, ¿no? Porque no es que sea una sola batería, un solo bloque, sino que son varios, pero si digamos que se dañaron todas. Reemplazarlas costaría más o menos el 50, el 60% del valor del carro. Que estamos hablando de 30, 40 millones de pesos más o menos por ahí, reemplazarlas todas. Y vuelvo y digo, es difícil que se dañen todas de un solo sopetón. Pero bueno, eso sería lo que debemos mirar. Así que hoy en día, tal vez los carros de combustión todavía tengan una buena cabida. En 10 años probablemente sean fuertemente castigados en su comercio y en su andar. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Ya sabes que si tienes alguna pregunta, déjala para un próximo video. O si de pronto quieres una asesoría, se puedes comunicar conmigo al WhatsApp 315-475-4724. No me llamen porque yo no contesto llamadas. Si quieren una asesoría, escríbanme al WhatsApp y ahí les voy respondiendo por una módica suma de 28,000 pesos la asesoría. Muchas gracias por verme. Ya sabes que si les gustó, dale like, comenta, comparte, suscríbete y nos vemos en una próxima.